Ahora sí que sí, Mirna, estamos en el Congreso Nacional. Estoy con la diputada Emilia Schneider, que me está acompañando a esta hora de la mañana para conversar sobre lo que dejamos planteado antes de esta pausa, el test de droga. Este test ya se realizó a 79 parlamentarios y parlamentarias de la Cámara de Diputadas y Diputados. Eso sí, un grupo de ellos presentó un recurso de no innovar en la Corte de Apelaciones de Valparaíso para evitar que se conozcan los resultados de este test. Diputada, usted ya pasó por este proceso, usted ya se hizo el test. ¿Cómo ve este proceso? ¿Cómo ve también el recurso que se presentó en la Corte de Apelaciones de Valparaíso? Sí, muy buenos días allá en el estudio, quienes nos estén viendo. Efectivamente, yo me hice mi test cuando correspondía, fui parte de las primeras diputadas sorteadas. Y antes de entrar en el tema, en realidad quiero hacer una pregunta para quienes nos están viendo. O sea, desde que los diputados y diputadas nos hicimos un test de drogas, ¿cambió algo en sus vidas? ¿Cambió algo en la vida de la gente que vive en su barrio con el narcotráfico? Nada. Porque esto era un proyecto muy populista para sacar titulares, armar polémica para algunos diputados y diputadas que querían sacar provecho de un tema tan doloroso como el narcotráfico y las adicciones. Ahora bien, yo tampoco me hice parte del recurso de protección porque no me parecía que en ese momento era la forma, era la instancia. Más allá de que apoyo el fondo de lo que buscaban las diputadas que lo suscribieron, que es que este test fuera hecho dentro del marco de la Constitución y las leyes que tenemos vigentes. Y diputada, ¿cuál es el marco específico del cual ustedes se refieren para lograr entender el por qué hay personas que no están de acuerdo con la forma que se está realizando este test en particular, que se hace en empresas, por ejemplo, y se hace en otros lugares? Sobre todo el tema de los derechos de los pacientes en particular, con información que es de las y los pacientes, y en este caso se va a hacer un test de drogas a los diputados y diputadas y luego se va a publicar. ¿Con cuál efecto? Generar una polémica, generar funas, etcétera, etcétera, sin ningún efecto concreto, ¿no? Entonces, ahí estaba el reclamo de las diputadas que presentaban el recurso. Yo no tengo ningún problema con que se publique porque creo que en mi caso particular hay varios diputados de esta Cámara que han intentado sembrar alguna duda, alguna sospecha, entonces yo prefiero haberme hecho el test para despejar toda duda a quienes nos están viendo, pero a mí lo que me parece grave es que en vez de discutir soluciones en serio para el narcotráfico, que es un problema contra el crimen organizado que tenemos que tomar política y también contra las adicciones, que es un tema de salud pública, en vez de hacernos cargo de ese dolor que tantas familias hemos vivido, porque digamos en todas las familias ha pasado, en vez de eso estamos discutiendo algo para hacernos test entre nosotros y funarnos entre nosotros. Entonces a mí me parece bastante absurdo. Diputada, y en ese sentido, ¿no será también el test de droga algún filtro quizás para ingresar a la Cámara de Diputadas y Diputados? Porque estamos hablando solamente de esta corporación. El Senado, ojo, no tiene este test de droga. No, yo creo que sería muy complejo ponerle un filtro a una persona. Creo que la ciudadanía tiene el derecho a elegir, a votar por sus representantes sin que la Constitución o las leyes le pongan otros en límites que no sean, por ejemplo, el haber cometido delitos graves, que era algo, por ejemplo, que estaba en la propuesta de nueva Constitución que se rechazó, que personas que hayan sido condenadas por corrupción, por narcotráfico, por violaciones a derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, no puedan optar a cargos públicos. Pero eso es algo que tenemos que legislar en la situación en que se cometa un delito. Y ahí yo quiero hacer una distinción, porque el narcotráfico, que es crimen organizado que tenemos que combatir con inteligencia, con fuerza policial, sacarlo de nuestros barrios, es una cosa. Y una persona que es adicta es otra cosa. Es una persona que tiene una enfermedad, que requiere un tratamiento y que requiere, por ejemplo, que la salud pública dé ese tratamiento desde una perspectiva de la salud mental, desde la salud física, porque hay dependencia. Entonces, si no nos hacemos cargo de ese problema, y la prevención, dicen por ahí, muy de acuerdo, el comentarista otaku... ¿Verdad? Sí. Bueno, es verdad, hay varios temas que vamos a seguir comentando con la diputada Schneider, con el comentarista otaku, evidentemente con Francesco Gazzella, pero vamos a seguir sacando muchas más reacciones aquí en el Congreso Nacional respecto a este test de drogas. Diputada Emilia Schneider, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes, un abrazo allá al estudio y a quienes nos vieron. Muchas gracias. Ya, pues vamos a conversar de este y otros temas, ¿te parece, Francesco? Porque queremos ampliar la conversación. Tenemos dos invitados. Saludamos a Heraldo Muñoz, ex canciller. Gracias por estar con nosotros, Heraldo. Muchas gracias por invitarme. Y Sebastián Sichel, ex candidato presidencial. Lo mismo, muchas gracias. Mucho gusto. Partamos por esto. Primero, es esencial que los parlamentarios, ojo que aquí es solo la Cámara de Diputados y Diputadas, se sometan a un test de drogas, o es una medida populista, Heraldo. Yo creo que es una medida populista. Francamente, yo creo que a la gente no le interesa saber de un test de droga de los parlamentarios. Lo que le interesa es si los parlamentarios hacen su labor para combatir el narcotráfico, para combatir la delincuencia, el crimen organizado transnacional. Eso es lo importante a mi juicio. El crimen transnacional hoy día es un hecho que se ha expandido
hace alrededor de 3 semanas atrás, quizá un poco más, el diario Le Monde de Francia sacó un reportaje entero, la edición entera, sobre el crimen organizado transnacional. Es decir, esto es un fenómeno que ha rebasado fronteras. Hablan de la plasticidad que tienen los delincuentes para cometer sus crímenes más allá de las fronteras y que los gobiernos no tienen la flexibilidad para reaccionar frente a esta situación. Entonces, a mí me parece que eso es lo que deben estar haciendo los parlamentarios conjuntamente con el gobierno, que es la tarea principal que tiene, en vez de estar focalizados en un test de droga que creo que a la gente no le interesa. Le interesa la inflación, también los precios, el empleo. Pero no el test. ¿Sí o no? Lo primero, nunca sé mucho qué le interesa a la gente. Yo creo que más bien uno aquí ve asuntos de políticas públicas. Yo creo que hay drogas cuyo consumo o autocultivo no están penadas y por lo tanto no nos interesa si las consumen o no los parlamentarios. Y eso está fuera del margen de la ley. Pero hay drogas que sí me interesaría saber si parlamentarios las consumen. Las drogas duras, como la cocaína, la heroína. No es lo mismo porque en Chile no está penado ni el consumo ni el autocultivo hasta cierto gramo y por lo tanto no hay riesgo de que alguien consuma. Pero sí, si hay dependencia a drogas más fuertes porque probablemente hay un vendedor que comercializa esa droga, que tiene contacto con un parlamentario y que pone en riesgo la independencia de ese parlamentario. Entonces es un tema distinto. Ya, pero la marihuana igual puede generar dependencia. Por supuesto que puede generar dependencia, no, pero ojo, que puede ser autocultivada. La diferencia con la cocaína es que hay alguien que le está proveyendo a ese diputado y ese que le está proveyendo es un narcotraficante y por lo tanto tiene una relación de poder con un parlamentario que es riesgoso para la democracia. Bajo ese argumento, ¿está bien que se realicen un test de droga? Yo en general no tengo ningún problema en la medida que sea una regulación hecha por el Parlamento. Lo que sí comparto con Heraldo es que no me gusta cuando son medidas populistas. Me encantaría que el Parlamento lo regulara de manera permanente, no, que lo regule de manera permanente y no como una oportunidad. Sí me parece que un requisito de habilidades de un parlamentario... Porque el Senado no lo tiene. Por eso, quería hacer una ley y lo que propongo acá, y los más que están haciendo este show hoy día con este examen, es que ¿por qué no presentan una ley en que efectivamente hay un test anual a los parlamentarios que están en el ejercicio? Y los candidatos presidenciales tampoco estaban obligados. No estábamos obligados y me acuerdo que José Antonio Gámez hacía un esfuerzo sublime, ¿te acuerdas? Tú también fuiste, nos tocó aquí estar junto con Heraldo, un esfuerzo de un... Y dice, mira, así que se regule. No tengo ningún problema que se regule para que no sea un acto esporádico que se hace como un show, sino un acto constante, pero me gustaría que se hiciera como un acto constante en el caso de las drogas que generan vínculos con narcotraficantes. De hecho, José Antonio Gámez se fue para atrás en un debate porque Gabriel Boric como que se le adelantó, no sé, en fin. Pero usted, Heraldo, los candidatos presidenciales, ¿sí o no al test? No, podría ser. Yo creo que más importante que los test es saber de su salud, de cuál es la situación que tienen y transparentar lo que puede estar aquejando a un candidato presidencial, nada menos que para la principal magistratura del país. Yo creo que eso sería interesante, no lo excluyo como posibilidad, pero me parece que esto del test de droga de los parlamentarios ya hemos escuchado antes. ¿Sí? Claro, pero esto ha pasado en otras oportunidades y ¿qué ha pasado? Ha quedado en nada. Heraldo, ¿pero da lo mismo si se consume marihuana a si se consume cocaína? No, no es lo mismo, por cierto que ya, no. entonces ahí está de acuerdo con el punto que pone... por cierto, y el consumo privado no está penado. Hoy día la posesión de pequeñas cantidades de marihuana. Cuidado con eso, porque el otro sí está penado. Insisto en el punto, aquí hay alguien que vende. Claro, y el problema del narcotráfico hoy día en Chile es grave. Y por lo tanto, si hay un parlamentario que pueda sufrir presiones de un vendedor que le dice quédate callado, es peligrosísimo para el sistema político porque hay en la práctica un conflicto de interés evidente. Por eso creo que esto tiene que ser constante. El punto es la regulación. ¿Por qué? Porque hay consumo de marihuana en muchos otros países que está regulado por el Estado. Sí. En varios estados de Estados Unidos el consumo de la marihuana y la venta está regulada. Y de hecho el crimen disminuye en muchos otros países la experiencia. En Uruguay sabemos que eso se ha regularizado. Ha tenido más o menos éxito. Hay que ver los resultados. Pero ha aumentado el consumo. Caso a caso. Bueno. Último minuto, información policial viene desde la comuna de Pudahuel porque a esta hora se está desarrollando en este lugar, en calle Los Cisnes, un procedimiento policial que ocurrió hace pocos minutos y afectó al conductor del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto. Este conductor, en la casa que ustedes están viendo en este minuto, iba sacando su vehículo como todos los días durante la mañana cuando es abordado por 4 sujetos quienes violentamente lo golpearon y habrían, según su testimonio, intentado quitarle el vehículo de alta gama. Él, en su desesperación,
saca el portón, intenta escapar y choca contra la casa que está al frente, donde también el portón de esa casa resultó con daño. Debido al forcejeo y a que él intenta escapar, según su versión, los sujetos habrían huido de este lugar. Entonces es un procedimiento que a esta hora está en desarrollo, que habría ocurrido entonces durante las horas de la mañana y que habría afectado al conductor de justamente el presidente de la Cámara de Diputados. Tenemos aquí a un vecino quien ha entregado su testimonio y quien estuvo durante esta mañana cuando ocurrió este suceso. Vecino, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué le pudo contar la víctima y además vecino de usted? Buen día. Buen día, mucho gusto. Mi nombre es Ricardo Osorio. Bueno, yo como le contaba a su colega, yo me levanto todos los días temprano porque mi señora es transportista escolar. Entonces, por la misma seguridad de que ella se valga segura, estaba abriendo el portón y siento los gritos. Sentí un golpe y siento los gritos del vecino. Sentí los gritos del vecino que decía, ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. Ya, pues vengo yo y le digo, ¿qué te pasa, Eduardo? Porque nosotros los conocemos y somos vecinos hace más de 30 años. Claro. Pero él no era capaz de responder nada, estaba muy choqueado. Estaba con un corte en un brazo, gritaba, lloraba, después se me puso a llorar. Cuando me vio a mí, se me puso a llorar en los brazos. Yo le dije, ¿pero qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y ahí, cuando yo me asomé y vine corriendo para acá, el auto ya iba saliendo hacia allá. El auto que lo estaba esperando. ¿Se alcanzó a ver el auto con Era un auto oscuro. Era un auto oscuro. Era un auto oscuro. Decía usted que estaba muy choqueado por la situación que había ocurrido. Además, él intentó escapar, forcejeó, dijo que le habían pegado en un brazo, ¿nos contaba usted? En un brazo le pegaron porque trataron de bajarlo. Y él nunca se bajó del auto. Entonces él lo que hizo, acelerar. Y cuando aceleró, perdió el control. ¿Cómo es la seguridad aquí en el pasaje? Conversábamos con otra vecina y decía que era la primera vez que ocurre esto durante la mañana. Acá es un barrio tranquilo. Lo que pasa es que este pasaje, como el único pasaje que no tiene portón, es un pasaje pasadizo. Pasa mucha gente de otros lados y viene de otros lados. Entonces eso ahora se está prestando para la inseguridad que está viviendo todo el país. ¿Pero ustedes están organizados como vecinos? Ahora, yo hace rato que estoy organizándome, ahora voy a organizarme para cerrar el pasaje. Porque yo soy el delegado, tengo un negocio ahí en la esquina de mi casa. Muchas gracias, vecino. Bueno, gracias. Es la información de último minuto entonces de la comuna de Pudahuel. A esta hora se está esperando que llegue el CEP de Carabineros para poder realizar el peritaje a este vehículo de este asalto frustrado entonces que afectó también al conductor del presidente de la Cámara de Diputados. Bien, gracias Marilyn. Sebastián, a ver, nadie se salva parece, ¿no? Presidente de la Cámara de Diputados, ha pasado con personal de alto nivel de la policía incluso, le ha pasado a ministros de Estado. Entonces, a ver, yo sé que todo esto lo hemos conversado en muchas ocasiones, pero yo creo que lo más importante es que no perdamos el asombro. ¿Qué le parece? Espantoso. Sí, demuestra un poco el estado en que estamos en la situación delictual. Esto no es culpa de este gobierno, ha ido creciendo durante los últimos años. Yo creo que había harta irresponsabilidad en regular de mejor manera los delitos. El vecino decía, mira, quiero cerrar el pasaje, ¿saben cuánto se demoró la ley para poder cerrar pasajes que no tenían salida terminal? Y se demoró cerca de 4 años la tramitación cuando era urgente que no solo los pasajes que tenían cierre se pudieran cerrar, sino también estos pasajes como pasadizos. No, Contraloría todavía tiene la última decisión. Y todavía queda la última decisión y hay algunos que quieren recurrir al Tribunal Constitucional y por lo tanto la urgencia de soluciones prácticas como estas que son simples permiten a los vecinos generar autoprotección. Si no es culpa de este gobierno, entonces ¿de quién es la culpa? Yo creo que la culpa es de una clase política media desconectada de lo que pasa cotidianamente. Todos, ojo que tiene que ver con la conversación incluso que teníamos del test antidroga. Aquí hay un fenómeno que se llama la droga, que entró muy fuerte en sectores medios y populares de Chile y que está generando una cadena de delitos para premiar o beneficiar estas cadenas de venta de droga y por lo tanto lo que hay que es atacar en conjunto esto. En vez de eso, cada gobierno que pasa le echa la culpa al anterior de lo que venía y empiezan a competir por la cifra de delito, que es ridículo, en vez de tomar una política de Estado y un acuerdo de los próximos 10 años de cómo regular la política de seguridad en Chile. Y no ha habido esa vocación. Deja de poner un ejemplo práctico. Senda es el organismo encargado de controlar o de proteger el consumo, protegernos del consumo de droga y prevenir el consumo de droga en Chile. Todavía no tiene director. No es culpa de este gobierno, sino de los procedimientos administrativos y la lentitud de los procesos de nombramiento. Y eso demuestra alta dirección los pública, vacíos, ¿no? alta dirección, los vacíos que tenemos dentro del sistema hacia adelante. Pero lo más espantoso es que ojalá nunca perdamos la capacidad de asombro, que es lo que decías, Mirna, porque la estamos perdiendo. Es que ese es un tema. Empezamos a regularizar esta idea de que esto es normal. Claro. Da lo mismo si le pasa al chofer del presidente diputado. ¿Cuándo le va a pasar a alguien? Claro. Ayer me decía una persona, aquí afuera, decía que salía con miedo la noche porque era mujer y no se atrevía nunca más a salir en Santiago de eso. Yo no quiero vivir en esa zona. Estamos cambiando los hábitos.
muchas mujeres hemos cambiado los hábitos, lamentablemente. Los hombres Heraldo, también, Mirna. Todos. También, Sí, en por general. supuesto. Y sobre todo andar solo de noche. Heraldo, Sebastián Sichel dice, no es culpa de este gobierno, pero Chile Vamos insiste en que sí hay responsabilidades del actual gobierno. ¿Usted cree que hay alguna responsabilidad del actual gobierno en lo que se está viendo hoy día? Más bien yo estoy de acuerdo que la responsabilidad es de la clase política, de todo el arco, porque desde hace tiempo, a mi juicio, debiera haber habido un acuerdo nacional contra el crimen, de modo que se tomaran medidas de largo plazo, de mediano plazo y de corto plazo, paquetes de medidas para combatir el crimen, que no tiene una bala de plata, no tiene una solución mágica, sino que requiere paciencia, pero requiere acuerdo amplio de todos los sectores. Heraldo? Pero por supuesto. Mira, hoy día pero no es de más. Claro. Porque usted ha vivido toda una trayectoria larga de 30 años donde usted ha sido parte de gobierno, y usted diría que sí, esto es lo peor que hemos vivido en estos 30 años. Sí, esto es lo peor, sin duda, y yo creo que la opinión pública percibe lo mismo, esta sensación de inseguridad. Les cuento, hace varios años, diría yo unos 7 años, vino un amigo colombiano a cenar a mi casa, una persona importante, y llegó en auto. Y al terminar la cena, por ahí por medianoche, me dice, me voy al hotel. ¿En qué hotel estás? Me dice el Hotel Intercontinental. Entonces le digo, bueno, eso queda muy cerca, ándate caminando. Me dijo, yo en Bogotá no camina ni una cuadra. Yo le dije, mira, en Chile, no te puedo asegurar, le dije 100% que no vaya a ser asaltado, pero yo creo que no hay problema si te vas caminando, son 4 cuadras. Y este es un sector tranquilo. ¿Hoy día le diría lo mismo? No le diría lo mismo. Y bueno, se fue caminando, no fue asaltado, pero el punto es que la percepción ciudadana es que primero, no solo es la percepción, la evidencia. Hay más encerronas con menores de edad, más menores de edad involucrados y más violencia. Sí. Porque hoy día el subsecretario de Prevención del Delito nos informó que las encerronas habían declinado en número, pero el problema es que hay más menores de edad y más violencia, y la percepción, por lo tanto, es de mayor vulnerabilidad de la ciudadanía. Y no estamos hablando de los sectores altos, sino que sectores medios y, en general, la gente de a pie, en los paraderos para tomar la locomoción pública. Absolutamente. Entonces, la sensación de inseguridad ha aumentado, y creo que es la obligación de este gobierno, también de la oposición, de llegar a acuerdos para este pacto, para combatir el crimen, ayudando a las municipalidades a propósito, dándole más recursos, más carabineros, porque son los que están lidiando más inmediatamente. A mí lo que me preocupa, Heraldo, es esto, sinceramente, que estemos cambiando nuestros hábitos, es muy fuerte. Y alguien me podrá decir, bueno, esto está empezando hace algunos años. En el norte de Chile, hace rato que están cambiando los hábitos a propósito de muchos problemas que los aquejan, lo hemos comentado acá en el programa, nos contaban desde allá. Lo mismo pasa en la macrozona sur, hay algo que hacer urgente. Y ustedes dirán, claro, la clase política, cuando somos todos responsables, a veces uno piensa que no es nadie responsable. Sí, que no es que pague molla esto, hay varias cosas que están pendientes en la vuelta. La reforma de Carabineros, que es como el debate público más grande en años, está parado. La creación del Ministerio de Seguridad por lo mismo está parado. Es que, por lo mismo, lo que quiero decir es que de todas maneras ya no le echemos la culpa para atrás a nadie. Tenemos a un presidente de la República con quien podemos no echarle la culpa tampoco, sino exigir que se empiecen a hacer cosas. Ir revisando más temas y queremos pasar a revisar, entre otros, lo que dijo en Radio ADN el ministro de Economía, Nicolás Grau, respecto de la reforma tributaria. Ministro de Economía afirma que el gobierno no tiene susto de huida de capitales. Sebastián Sichel. Lo primero, yo creo que hay que avanzar una reforma tributaria. No me enredaría en eso. Este país, si no recauda más ingresos, el Estado no tiene los recursos suficientes para apoyar a los más pobres. ¿Cómo la presentada por el gobierno? Creo que hay que hacerle correcciones, pero sí, creo que avanza en el sentido correcto. Sí, soy bastante. Creo que hay que hacerle correcciones respecto a los métodos de delación, a la forma de recaudación de impuestos al patrimonio, pero yo más bien avanzaría en un acuerdo rápido para no seguir generando inestabilidad, porque inseguridad, más incertidumbre constitucional, más reforma tributaria, efectivamente genera que ciertos inversionistas se vayan, pero no es la reforma tributaria en sí. ¿Qué es? Es la demora en el procedimiento de algo que queríamos estar de acuerdo hace tiempo. Que el Estado tiene que recaudar más. Yo le metería esta reforma. Ahora, toda la derecha votó en contra de la comisión. Pero mi opinión, pero además una cosa bien importante.
que esta reforma deberían agregarle algo, que es compromiso de eficiencia en el gasto del Estado. Yo creo que esto es, uno aumenta la recaudación, pero tiene que haber un compromiso de eficiencia en el gasto. Pero yo lo solucionaría lo antes posible. Pero mezquina la centro derecha en votar en bloque en contra. Tengo la sensación que aquí hay una mirada dogmática de la centro derecha o de ciertas culturas de derecha tradicionales que cualquier reforma tributaria prefieren decir que no. Y que nunca es el momento. Y que nunca es el momento. Y yo creo que es al revés, que hay que hacerlo certera, rápida, hacerlas de manera efectiva, recaudatoria. Yo creo, por eso yo debato siempre el impuesto al patrimonio porque creo que no recauda nada y solo genera polémica, pero que debe ser más recaudatoria de lo que está haciendo sin ninguna duda el Estado de Chile. Está en una situación no se pueden hacer los compleja. cambios, dice el propio gobierno. Estoy de acuerdo en Heraldo, eso. el ministro de Economía cuando dice no tenemos susto de huida de capitales, porque ¿qué quiere decir con esto? Que en el fondo siempre hay una suerte como de amenaza que finalmente no se cumple. No, yo creo que es porque piensa que la economía de nuestro país es sólida y comparativamente la mejor de América del Sur, lejos, ¿eh? Y que los inversionistas siguen confiando en nuestro país. Yo creo que ese es el punto. Ahora, respecto a la reforma tributaria, Heraldo, yo creo que sí. Bueno, yo creo que la reunión que tuvo Mario Marcel con inversionistas en Nueva York así lo demuestra. Por lo menos es la información que ha llegado públicamente a las reuniones que tuvo el presidente de la República con inversionistas y las que tuvo Marcel con los mismos. Ahora, Heraldo, es evidente que si te preguntan efectivamente, oiga, pero ¿tienen miedo a la huida de capitales o qué va a pasar? Uno tiene que responder algo más o menos concreto. Bueno, pero el ministro al entregar este titular, comillas, ya que hablábamos de las declaraciones, ¿estuvo bien o mal? No, yo creo que estuvo bien. Yo creo que no hay fuga de capitales en el horizonte. Eso sería estar lejos de la realidad de nuestro país. Ahora, yo creo que siempre hay que evitar titulares que puedan ser manipulados o que generen polémica. Hay un gran pensador que se llama Entonces, a mí me parece que quizás pudo haber dicho, mire, los inversionistas siguen confiando en Chile. Podría haber sido... Para el otro lado. Claro, voy a hacerle un retoque ahí. Ahora, en la reforma, yo quiero tocar la reforma tributaria porque es súper importante porque lo tocó Sebastián y no quiero que se escape. ¿Qué cosa? Yo creo que eso es absolutamente fundamental. ¿Qué cosa? Atacar la ilusión y la evasión en primer lugar. Eso es fundamental. Incluso más importante que el impuesto al patrimonio. A los altos patrimonios. A mí lo que me preocupa es que ahora la derecha está votando en bloque en contra de la reforma tributaria, cuando en el pasado reconocieron que era fundamental. ¿Para qué? Para financiar las reformas sociales que hay que implementar. Porque lo que hay que tener es responsabilidad en el gasto. Y responsabilidad en el gasto es si se van a hacer reformas en la salud, educación, previsión, etcétera, hay que tener financiamiento permanente. Y la única manera es con una reforma tributaria, porque en Chile se paga muy poco comparativamente y se elude y se evade mucho impuesto. Ya. Yo soy una anécdota. Hay George Lakoff, que es un gran periodista, comunicólogo, tenía un libro que se llama No pienses en un elefante. Y cuando yo le digo no pienses en un elefante, lo primero que uno piensa es en un elefante. Y por lo tanto las frases así, no va a provocar la huida de capitales, lo que hace en general es generar esta sensación que están huyendo los capitales y son malas frases en términos comunicacionales. Y yo creo que lo he dicho harto con el ministro Grau, creo que él es muy malo comunicacionalmente y requiere urgente un coaching. Usted dijo que era el primer ministro que debe haber salido. Porque del gabinete. Creo que él que tiene que dar tranquilidades al sistema y en general se tira estas cuñas que lo que generan es más incertidumbre. Así que por favor, urgente coaching al ministro, porque cada cuña que da provoca más incertidumbre. Cierro. Afortunadamente el ministro Marcel compensa súper bien, es verdad. El ministro Grau participó por años de debates políticos, paneles en distintos canales de televisión. Pero otra cosa es con guitarra. Es que bueno, para allá iba, la famosa frase, ¿no? Pero es interesante porque Sebastián Sichel, Heraldo, le agrega una gravedad al asunto más allá del coaching, porque si usted dice que fue el primero que quería haber salido con un cambio de gabinete, ¿usted lo ve en una posición frágil al ministro Grau? No después del cambio de gabinete, porque ha permanecido y el presidente obviamente tiene confianza en él. Aquí lo fundamental es que el presidente se sienta cómodo con los integrantes de su Entonces gabinete. lo mandaría Eso es coaching fundamental. comunicacional, como dice Sebastián. Bueno, en una de esas, dice que pueda tener un coaching. Pero los coaching deberían ser permanentes para todos. Parece que para todos. Heraldo, a ambos les quiero Para preguntar. todos nosotros también, digo, los coaches son buenos. Totalmente. La primera ministra británica, Elizabeth Truss, acaba de, que lleva muy poco de asumida, acaba de tomar una medida y es bajar los impuestos. ¿Qué opina? Bueno, su predecesor subió los impuestos. Boris Johnson subió los impuestos más que en décadas. ¿Para qué? Para enfrentar todos los gastos provocados por la pandemia, por la situación de la guerra
de Rusia con Ucrania y incrementó los impuestos de manera muy significativa. Y eso no generó ningún debate. Ahora, si ella quiere bajar los impuestos, es una cuestión que... Convengamos que son líderes del mismo partido. Sí, sacaron el apoyo de los conservadores por eso. Seguramente querrá bajarlo un poquito del incremento importante que hubo antes. Ocurrió con Johnson. Pero yo creo, mira, si en Chile, ahora, siempre hay que poner estos modelos como Irlanda o Inglaterra respecto a los impuestos a las empresas, están viendo economías en que no tienen un nivel de desigualdad a los nuestros. Entonces es bien absurdo porque Chile nos encanta, y lo digo al mundo de centro derecha también, para hacerme cargo de ello, como tomar estos ejemplos, pero no mirar los niveles de desigualdad de nuestro país. Por lo tanto, Chile requiere más recaudación porque requiere un Estado que haga más transferencias. Pero sí creo que la clase media y los sectores bajos en Chile pagan mucho impuesto, y por lo tanto hay que ver qué pasa con el IVA a los alimentos y medicamentos en tiempos de inflación como este. Por lo tanto, uno tiene que recaudar más por un lado. Usted tenía una propuesta de que se volviera, ¿no? Muy regresivo. Yo proponía que se volviera, pero los modelos, hay como un temor reverencial, y aquí los economistas de izquierda y derecha son iguales, A ver. como no se puede tocar el IVA, no se puede tocar el IVA. ¿Por qué no se puede tocar? Porque es el que más recauda. Porque es el que más recauda, pero quizás si fuéramos muy un poquito más regresivo, inteligentes, porque recaudaríamos más de igualmente... impuestos corporativos y menos de impuestos a las personas, y tendríamos un modelo más eficiente, porque lo que pasa en Chile es que una familia pobre en Chile de clase media paga el mismo impuesto por el pan, o sea, el mismo IVA por el pan que pago yo, que paga una persona de alto ingreso, que es lo más injusto de la tierra, y por lo tanto, en la medida que aumentamos uno, reducimos otro, y deberíamos también, insisto en esto, habiendo sido ministro, tú también, de controlar el gasto fiscal, de tener medidas más restrictivas de cómo se gasta la plata del Estado, avanzar más en pasarle plata directo a las personas a través de cheque a fin de mes, que es lo que hacen estas economías que se ponen como ejemplo, Bien. la irlandesa, la inglesa. Vamos a seguir hablando de impuestos. Mira, yo quiero recordar nada más una canción. Hay una canción de ver. Creedence Clearwater Revival. Ya. ¿Ah? El gran conjunto de rock. Hay una canción que se llama No Senator's Son, donde dice en la canción, probablemente los que son de la generación del rock clásico lo recordarán, dice, bueno, y los ricos cuando llega el momento de pagar impuestos y llega el recaudador de impuestos a la casa, bueno, dicen que están en la ruina, nunca pagan. Y yo creo que eso es lo que pasa. ¿Ah? En el momento en que se plantea reforma tributaria, empiezan a llorar los que tienen más ingresos y dicen que no pueden pagar. Que no se puede. Entonces, yo creo que hay una cuestión de justicia tributaria que es necesario implementar. Hay que hacerlo de manera, por cierto, moderada para no afectar el crecimiento económico. Pero en Chile se tiene que pagar más y tiene que dejar de eludir impuestos. Si la elusión y la evasión es muy grande en Chile. Si se pagara lo que está establecido ya, sería un ingreso importante para las arcas Ya, pero perdón, fiscales. ¿puedo decir alguna cosa ahí, Sebastián Sichel, Heraldo, los dos? Hemos hablado de ilusión hace ¿Ilusión? cuánto. Claro, o de evasión. Es que te también. entendí ilusión. No, y bueno, es que, Está bien, es ha que sido ¿sabes una qué? ilusión, Buen una punto, ha reforma. sido una ilusión, Sí, porque la pues. reforma tributaria de la presidenta Bachelet en su segundo gobierno hablaba de atacar fuertemente esto. El presidente Piñera también en su propia reforma tributaria lo hacía. Incluso creo que en la anterior, en este ajuste tributario que hizo también. Y ahora de nuevo estamos con una reforma tributaria que va a atacar fuertemente. O sea, La ninguna ilusión. ha atacado o ha resultado, entonces uno no entiende nada. Mira, deja Bueno, tirarle algunas hay que flores a la- Ilusiones. Mirna, estuviste bien. Hay Ilusión. que fortalecer La el ilusión- servicio de impuestos Sí, pero hay internos. cosas de partida. A esta ver. reforma que son buenas, para que lo entiendan los que nos están escuchando. Por ejemplo, por primera vez establece un mecanismo de delación. Yo creo que está medio Delación. medio disuelto. ¿Qué es delación? Es que alguien pueda denunciar a alguien que sabe que está eludiendo impuestos. o Delación evadiendo impuestos. compensada. Delación compensada. Está medio abierto el mecanismo. Yo creo que le falta perfeccionamiento, es lo que está en la ley, pero son mecanismos que usan otros países, que Son básicamente tú denuncies. Incentivos para denunciar. Incentivo ¿no? para denunciar, lo que pasa es que está demasiado abierto, entonces puede ser una forma de venganza en los negocios, pero con verdad. ciertos montos en Estados Unidos existen y tú puedes decir, ¿sabe qué? Él está viendo impuestos porque me pidió emitir, por ejemplo, entregar sin factura. Y eso es un tremendo mecanismo que se usó para la libre competencia en su minuto y funcionó, y yo creo que esta reforma es un gran acierto de Marcel haberlo puesto. Hay una segunda cosa que funciona bien para evitar la ilusión en esta reforma, que es fortalecer las facultades fiscalizadoras del Servicio de Impuesto Interno. Yo creo que le falta músculo y esta reforma lo hace. Por eso estoy de acuerdo con lo que decía. Creo, insisto, que el gran error ha sido que todas las promesas de la reforma anteriores, Bachelet y Piñera incluido, es que prometían recaudar más de lo que podían porque eran más señales comunicacionales, pero cuando recaudaban no le llegaba la plata al bolsillo, llegó nunca. porque no hacían este pedazo del músculo que era fortalecer la capacidad de pillar al pillo cuando se estaba pelando la plata de todos los chilenos. Ojo que el que no paga impuestos y le dice no me dé boleta, lo que está haciendo es robándole plata a los más Exacto. pobres en Chile. Y es bueno decirlo con todas sus letras. Sí. El que va de impuesto en Chile es un ladrón que le roba a los más pobres porque ellos necesitan ese impuesto para vivir mejor.